noches a todos. Estamos otra vez de nuevo con Ángel y bueno, después de encontrarnos en una conferencia que dimos ayer, hice unas reflexiones muy interesantes y tiene muchas cosas que nos puede aportar para que podamos entender, comprender, valorar de forma correcta lo que es USFIA. Estuve en Los Ángeles con un abogado y la compañía es muy transparente, nos enseñaron todas sus instalaciones, nos enseñaron su documentación y estuvimos con el presidente Steven Chin, el vicepresidente Leonard Johnson, estuvimos con la directora de internacionalización, incluso con el director financiero. Y nos hablaron de los proyectos que tenían con el ámbar, con la empresa, internacionalización, expansión, fusión, es decir, todas las estrategias comerciales, empresariales que están realizando hoy en día. Y bueno, me gustaría que por favor Ángel, que es un experto en análisis de empresas de venta directa, ¿qué es lo que a él le ha parecido más interesante, más importante, sobre todo para tomar la decisión de ayudarnos en la creación de esta gran empresa? Pues mira, yo USFIA la conozco desde hace unos 4 meses que me pidieron que hiciera ya un primer análisis de la compañía. En ese análisis lo único que hago es aplicar lo que digo que hay que aplicar, que son los criterios de valoración. Hay un criterio que para mí es bastante fuerte, que es quién está detrás. Y quién está detrás te da lugar a otras preguntas, que después te comentaré. Pero quién está detrás significaba en este caso que hay personas detrás que tienen mucho que perder. Y esto a mí me encanta. Cuando se hacen negocios de este tipo, que están tan cogidos desde un punto de vista social en todos los países, ¿no? Que hay tanto follón, porque hay negocios buenos, negocios malos, fraudes, hay gente que no quiere ni aparecer. Yo siempre he dicho, oye, dime un negocio donde tú veas un político. Hasta donde yo sé, solamente hay un multinivel donde hay claramente políticos. Pero sí, USFIA tiene empresarios. Y tiene empresarios grandes, empresarios poderosos, pero que además están organizados. Y en Estados Unidos esa organización, que es la UCCA, pues la verdad es que es tremenda, o sea, es un emporio. Y un emporio basado entre dos potencias, que es Estados Unidos por un lado y China por otro. Entonces estamos acostumbrados a ver cómo China o sus habitantes nos van poco a poco tomando las posiciones, ¿no? Pero en Estados Unidos, que todo es más claro, pues te dicen, no, es que nosotros estamos aquí porque hay 3 millones de chinos en Estados Unidos. Entonces, el hecho de empezar a ver la compañía y ver que no es una compañía, sino que hay una organización de más de 50.000 millones de dólares detrás, y sobre todo, como te decía, no se pueden permitir el lujo de que esto sea un fiasco, o sea, ya te dice algo. El segundo punto es el producto, ¿no? O sea, si los que me siguen saben un poco cómo lo valoro. Si te meten en este lío del multinivel y dices, el producto debe de ser capaz de alimentar a esas personas que se van a trabajar en esa distribución porque quieren ganar dinero. Entonces, en este caso, yo reconozco que al principio tuve que leer algo del ámbar, porque yo el ámbar lo conocía, todos lo conocemos por Parque Jurásico y eso, ¿no? Pero bueno, sí que había comprado incluso algún detallito a mi mujer y demás. O sea que sí lo conocía, pero no lo conocía como una reserva, ¿no? Como algo que pudiese ser un motivo de inversión. Cuando ves lo que cuesta extraerlo de las minas que tienen estos caballeros en República Dominicana y lo escaso que es y cómo lo venden después, pues a mí me vale. O sea, ya quisiera yo tener ese negocio, de extraerlo por un poquito de dinero y venderlo por muchísimo dinero. Entonces, eso cuadra también, ¿no? Y el tercer parámetro, que era la pregunta que te decía, dice, bueno, ¿y esta gente por qué se mete en este lío? Porque si dinero no necesita, porque yo siempre he explicado que cuando este tema de los multiniveles siempre suele ser empresas que necesitan expansionarse internacionalmente y necesitan dinero y es una manera de poderlo hacer. Si no necesitan dinero, entonces ¿por qué? Entonces esto es una cosa curiosa, pero hay otro motivo más, ¿no? Con esto he aprendido otro motivo más, que es, puede ocurrir, y de hecho yo creo que es el motivo principal, que tu mercado está llegando a un punto de saturación. O sea, la gente no hay mucha gente que conoce el ámbar,
no hay mucha gente que sabe que hay ámbar, esto tú serás el experto, Sí. como podrás comentarme algo del tema, pero hay ámbar malo o Sí, creado, ¿no?, por el hombre, sí, o ámbar natural, y que además pueda alcanzar esos valores, ¿no? Entonces dices, si va a llegar a nivel de saturación, ¿cómo hago que haya más demanda? Pues la forma es creando un canal de distribución muy capilarizado y que no me haga tener que hacer campañas de televisión, salir en prensa, que eso es un dineral. Y nadie te asegura que puedas llegar a hacer una tendencia. Pero bien llevado y con el suficiente dinero para engrasar la maquinaria, que es lo que tiene, a mi modo de ver, este reto que tienen los señores de Usfia, yo creo que se puede llegar a tener un nivel de distribución totalmente capilarizado en todo el mundo, donde lo que vas a buscar es nuevos consumidores de ese ámbar. ¿Será para todo el mundo o no? Pues no lo sé, a lo mejor no es para todo el mundo, pero desde luego el mundo es muy grande. Si de los 1.000 millones, bueno, solamente en China, imagínate todos los que tienen, ¿no? Pero de los 10.000 millones que pueda haber, pues con que haya 1.000 millones, un 10% que puedan conocer el ámbar, yo creo que le vale perfectamente a una compañía que tiene una exclusiva bastante interesante. Yo creo que esa es la motivación, ¿vale? Es mi punto de análisis. Sí. O sea, creo que ha sido el por qué se han metido en esto, lo cual pues, me parece una razón bastante interesante. El tercer tema, que es si es sostenible o no, hombre, todo hace parecer que sea sostenible, lo que se paga tampoco, o sea, está muy bien, pero tampoco parece estrambótico. Hay cifras, esto solo lo sabe la compañía, pero te lo tienes que creer. En principio, si el resto cuadra, ¿por qué no vas a creer esto? Sobre todo porque está en Estados Unidos. En Estados Unidos sí que hay normas que te dicen que tú no puedes dar más de un 65, incluso un 75, depende del tipo de negocio, un 75%, en 65 en temas de inversión, me parece que son, de lo que ganas. Entonces, ahí creo que se alcanza, vamos, de sobra, a la compañía le queda dinero para ganar muchísimo dinero. Y bueno, pues una situación, uno de los pocos casos, tengo que decir, donde parece un tema bastante sólido, ¿no? Hay muy pocas cosas que creo que podrían malograr este tipo. Nadie tiene la seguridad total, ¿sabes? Pero creo que hay pocas cosas que podrían malograr una cosa como esta. Hay un último punto también que me resultó curioso cuando volví a revisarlo, que es, de repente empiezo a ver que hay Gimcoins. Una cosa se llama Gimcoins. Cierto. Y digo, anda, mira, si estos han sacado gatifantes también, porque yo lo llamo Mañana gatifantes, hacemos ¿no? un tío coin, un ángel coin y todo el mundo hace moneda Todo el mundo hace coin. moneda, Ahora, ¿no? Entonces, sabrás, hay ya unos cuantos multiniveles que están basados ya en bueno, yo emito moneda y el juego es, voy a ver si logro que se convierta en un estándar como fue Bitcoin en su momento. Yo creo que está complicado, pero no es imposible. Pero sí está complicado. Ahora, aquí entra otro juego, que es muy interesante. En California, que es donde tiene la sede, ¿no? El poder político es fuerte, el lobby chino es, como se está viendo, bastante fuerte, bastante importante, y han logrado algo que no se ha logrado en el resto del mundo, que es legalizar la moneda virtual. Y la legalización viene, y es una cosa que me ha encantado, porque a veces, ¿cómo tú legalizas una moneda? Pues bueno, el sistema de comercio tradicional, ¿no? ¿Por qué una moneda vale lo que vale en un país soberano? Pues porque se supone, ¿no? Como en Fornox, que tienen el patrón oro que le hace valer suficiente para responder ante la moneda, que hace años, decenas de años, que eso ya no es así. Sí, Estados Unidos tiene mucho más dólares de lo que puede... Pero bueno, ahí entra ya las relaciones entre países y los cambios y demás. Pero lo que han logrado es decir, no, la moneda es oficial siempre y cuando se respalde. Dice, ¿y tú con qué lo respaldas? Dice, pues mira, yo lo respaldo con 15.000 millones en algo que es escaso y algo que tiene valor. Que podría ser petróleo, o podría ser, pero bueno, en este caso, sí, que es ámbar. Sí. Y han logrado hacer una legalización que yo creo que se va a llevar esa legalización a muchos más
estados dentro de Estados Unidos y que es el comienzo de algo que va a ver el mundo. Lo cual, de repente, esos gallifantes, dije, ¡jo! ¡Qué tíos más listos! Bueno, y potencial económico, claro, para poder hacer esto. Porque ahora resulta que el final de esto es, o sea, me vas a pagar lo que yo gano en multinivel y mi inversión en ámbar me lo vas a pagar. Bien con ámbar, que bueno, tiene su revalorización como ámbar, o bien me lo vas a pagar en estos gallifantes que se llaman Gincoins. Pero que tiene la curiosidad de que va a ser o ya es una moneda oficial, por lo menos en un sitio tan grande como España, que podría ser California, y además basado en un patrón, que en este caso es el ámbar, depositado en donde sea, y además que se revaloriza, que esto sí que es cierto, porque yo voy siguiendo diferentes monedas de estos multiniveles que han salido, ¿no? Y les cuesta mucho la revalorización, claro, porque no tienen este mecanismo, ¿no? La clave está en los 15.000 millones, ¿no? Vamos a ser sinceros. Y realmente se está revalorizando día a día. Una de las preguntas que os hice, ¿no? En su momento, que esto es muy interesante decir, porque hay algunos que te dicen, oye, tú no puedes sacar esto, tú metes aquí dinero, se revaloriza, pero tú no puedes sacar tu dinero hasta... Bueno, aquí se puede sacar, hay normas, ¿no? Pero se puede sacar, lo cual ya es positivo. El que puedas, hoy en día, si necesito hacer una desinversión y tengo Gincoins, podría transformarlas en dinero. Entonces, bueno, este es el análisis. Yo creo que es, de lo que he visto hasta la fecha, creo que es de los temas más seguros y rentables que he visto. Nadie tiene el 100%, ¿de acuerdo? Esto quiero decirlo porque... Pero ahora, ya con la experiencia que se tiene y lo que se está viendo, creo que cumple la mayor parte de los parámetros principales que yo sugiero analizar en un multinivel. Fíjate, Ángel, que es curioso porque dentro de la oficina virtual tenemos la información de todo el planning de ruedas de prensa que ha hecho la compañía. Ha hecho una rueda de prensa en Los Ángeles, otra en Las Vegas, otra en San Francisco o Nueva York. Tienen planteado, después del evento que he asistido yo en California, de 7 días en los cuales la compañía ha pagado 200 habitaciones de las personas que hemos ido por diferentes partes del mundo. Había 3 líderes de España, yo y otras 2 personas más, o 5 más o menos. La compañía va a hacer otro mismo evento en Bangkok para promoción del Gincoin y el año que viene ya tiene todo agendado para hacer ruedas de prensa y la expansión. Están negociando con Apple para introducir la moneda con Apple. La han introducido ya en una cadena de restaurantes propia que tienen en Estados Unidos. Ya tienen sus propios cajeros para que cuando nos den la tarjeta podamos convertir los Gincoins en dólares. Es decir, en un mes y medio la compañía está haciendo una expansión y difusión de la moneda a nivel ya incluso internacional. Esto quiere decir que solamente lo pueden hacer personas que tienen el poder político para poder legislar a su antojo, pero sobre todo para darle a usted un valor y una seguridad. Porque si está legislado, obviamente las leyes se hacen para proteger al consumidor, pero además tienen el poder económico de expansión rápido y reacción rápida. Es decir, esto es muy importante. No estamos hablando de una empresa de venta directa como muchas otras que dicen que tienen y luego no tienen, y que dicen que van a hacer y luego no hacen. Estos hacen y además hacen rápidamente y tienen la información muy transparente y además utilizan la política muy importante que hablábamos tú y yo de puertas abiertas. Usted puede ir a Los Ángeles, puede conocer al presidente, obviamente es para dar su pasión, no, pero si es para hablar de algo importante, si usted es inversor. De hecho, a todas aquellas personas que quieren invertir de $500,000 a $1 millón, nosotros le ponemos en contacto directamente con el vicepresidente, podemos preparar una reunión por Skype, o yo recomiendo obviamente ir directamente. No, yo creo que es mejor. Es mejor. Ir a la cuna y ver cara a cara. Mira, los grandes negocios se hacen cara a cara. Efectivamente. ¿Vale? Y para mí, $500,000 es ya es un gran negocio. Si yo tuviera que hacerlo, que no es mi caso, está claro que me gustaría ver la cara del presidente. Eso es. Hay una cosa muy importante que has comentado tú antes, Ángel, y estoy totalmente de acuerdo. Nunca hay garantías al 100%. Las únicas garantías que hay es que los que nacemos morimos y que tenemos que pagar impuestos. Esas son las 2 verdades garantizadas. El resto, obviamente, es circunstancial. Hay parámetros en los cuales usted puede valorar un nivel de seguridad. Jamás arriesgue más cantidad de la que esté dispuesto a perder. Son negocios. No existen las garantías en los negocios.
Y bueno, ¿de qué más podríamos hablar, Ángel? Yo sí que quizás un poco, esto es la parte más o menos conocida que tengo, ¿no? Que es la parte de lo que es el ámbar en sí, Okay. ¿vale? Y sobre todo el tema de República Dominicana. Sí. A mí debo decir que me chocó muchísimo Sí. ver cómo, bueno, a veces estas cosas pasan, ¿no? Pero es un país no muy grande, Sí. que está en un sitio muy concreto, al Sí. final es una isla en medio de un mar, Sí. y resulta que tiene un par de temas, uno de ellos es el ámbar, importantes que les hacen únicos en el mundo. Sí, es curioso, yo estuve estudiando un poquito cómo era posible que solamente en República Dominicana existiría el ámbar azul, que ahora les explicaré un poquito. Realmente, por lo visto, ha debido haber una serie de seísmos y una serie de volcanes que le han dado unas propiedades especiales durante los últimos 20 a 40 millones de años, en el cual el ámbar y el copal, pero sobre todo el ámbar, ambas cosas son resina fosilizada de árbol que tiene más de 20 millones de años. Y al haber estado con presiones y diferentes temperaturas por los volcanes que ha habido, ha tenido una combinación de diferentes minerales dentro de la mezcla con la resina de árbol que al fosilizarse ha creado un ámbar que es fosforescente cuando se le observa con una luz con un fondo negro. De hecho, ahora voy a pedir a la persona que se ocupa de la cámara que coja la cámara para que podáis ver cómo el ámbar azul en un fondo negro, esto es muy importante, porque esto a simple vista parece un ámbar amarillo. Si usted lo mira con... Traen la cámara, por favor. Y si no, con el fondo de mi chaqueta. Y van a ver ustedes cómo tiene unos destellos fosforescentes que si usted lo vería con luz ultravioleta sería azul oscuro. ¿Se ve con la cámara? Sí, ¿no? Sin embargo, si fuera simplemente ámbar amarillo, esto le da un valor, el gramo, entre 250 y 375 dólares el gramo. Ahora bien, si tuviera insectos fosilizados con 20 o 30 millones de años, el gramo podría suponer aproximadamente incluso hasta 1000 dólares por gramo. Esto es muy importante para tenerlo en cuenta. No estamos hablando de un ámbar cualquiera. Hay ámbares que valen... Se ve mejor, así ven el azul. Se ve, ¿no? Ahora Perfectamente. Sí, ahora sí. Yo acerco, sí. Bien. Esto quiere decir que usted va a encontrar en el mercado ámbar que vale realmente, pues nada, absolutamente. Puede ser ámbar del Báltico, puede ser ámbar de Colombia, puede ser ámbar de España, puede ser ámbar de México, rojo, que también tiene un valor pero muy minúsculo en relación al ámbar de República Dominicana. Ahora bien, es importante la legalidad de la exportación del ámbar y sobre todo la legalidad del procesamiento de la joya que tenga ámbar azul. Porque hay una ley que República Dominicana ha establecido para que no haya un saqueo y haya una explotación ilegal y sobre todo para evitar que no haya un comercio justo dentro del país. Todas las joyas que vende Uscia están con un certificado de origen que solamente se lo dan aquellas piezas o aquellas piedras que han sido elaboradas en República Dominicana por artesanos. De esta manera, ustedes tienen la garantía de que están adquiriendo un producto de inversión. ¿Por qué de inversión? Porque es tremendamente escaso y en los últimos 10 años ha tenido un 800% de revalorización, lo cual se está convirtiendo en una de esas piezas, en uno de esos bienes tangibles que adquieren valor. Hoy en día los chinos son unos expertos coleccionistas en arte, que es de la época Ming, la dinastía Ming, todo tema de cerámicas antiguas. Sin embargo, se han polarizado en la inversión del ámbar azul por lo exclusivo y único que es. Hay ámbar amarillo, verde, negro, hay de muchos colores. Luego también es muy importante no solamente el hecho de que sea ámbar azul, sino el ámbar amarillo es muy cristalino. Esa cristalinidad le da muchísimo valor por la pureza que tiene y sobre todo si tiene algún insecto fosilizado, por lo transparente que es, se puede ver con detalle como un mosquito de hace 20, 30, 40 millones de años. Ahora bien, las falsificaciones, Ángel. Porque claro, nos encontramos de que cuando un producto es susceptible de tener mucho valor, es susceptible de ser falsificado. Obviamente, si usted no tiene un ámbar comprado con certificado de origen, y cuidado, que sea una entidad, una empresa oficial legal establecida en República Dominicana, solamente empresas establecidas legalmente en República Dominicana
o legalmente en otro país que importen productos certificados de la República Dominicana, tiene la garantía de comprar un producto de inversión. Si no, se puede encontrar con un alacrán del siglo XXI que resulta que dentro de polvo auténtico que han extraído y con una máquina de autoclave han creado un ámbar falsificado con un alacrán del siglo XXI que realmente pues, no puede ser de hace 20 o 40 millones de años. Yo sospecho que comprar mi mujer debe de ser de eso, porque no me gasté ese dinero. ¿Qué vale? Puede ser, porque yo he visto verdaderas falsificaciones que incluso son fosforescentes de color azul. Y bueno, para terminar, cualquier pregunta que te quieras hacer o quieras comentar algo. No, yo creo que hemos tocado todo, ¿no? Sí. No hay... Yo pienso que sí. Así No hay mucho más para lo que es este coloquio entre los dos, ¿no? El tema de la moneda, sí. Yo creo que... La moneda es un tema importante. Es muy interesante en este momento. Porque yo ahora mismo estoy viendo un poquito la revalorización que está teniendo y viendo un poquito el historial de otras monedas como el Bitcoin, que no es una moneda legalizada, aunque es legal utilizarla, incluso cotiza en el mercado de valores de Nueva York, lo cual es importante. Hay países que no lo han legalizado, porque hay una tendencia a crear monedas que también tienen sus repercusiones temerosas de los países porque está descentralizada y no pueden controlarlo. Sin embargo, al fomentar el mercado internacional y evitar muchas veces países que tienen políticas abusivas con los clientes a nivel bancario o a nivel político, porque hay países que no son justos y honestos, todo, digamos, no vamos a decir nombres, pero todos sabemos cuáles son. El factor humano. El factor humano. Están llenos de humanos y los humanos tienen esta curiosidad. Tendemos a la corrupción a veces por el exceso de poder, entonces podemos intentar evitar esa corrupción utilizando monedas que fomenten el tránsito o el comercio de productos y servicios. Por eso, en Estados Unidos, esta es la primera y única moneda legalizada en Estados Unidos, lo cual vaticinamos que va a tener una plusvalía tremenda, porque por ejemplo el Bitcoin de 0,50 centavos ahora está en $399. Sí, después de haber pasado por 800, sí, efectivamente. De haber pasado un ataque de seguridad, contra los ordenadores. Esas fluctuaciones que están teniendo las monedas digitales, sobre todo el Bitcoin, esta compañía, Steven Chin comentó, y Leonard Johnson, en una de las reuniones que tuvimos allí en Los Ángeles, que para evitar esas fluctuaciones ellos han aportado los 15.000 millones de dólares, creo que si no recuerdo mal van a sacar 100.000 millones de monedas, sin embargo el 25% lo van a tener ellos para evitar fluctuaciones. Sí, para poder intervenir. Efectivamente, esto es importante. Entonces, a todos aquellos que sean inversores, no me crean nada, y ni siquiera crean a Ángel, no nos crean, investiguen. Es su responsabilidad, es su dinero si quiere invertir. Y nada, ¿seguimos adelante? Seguimos adelante. Muchísimas gracias, Ángel, por esta entrevista, que es un verdadero placer disponer de una persona con tanto conocimiento. Muchas gracias.